Buenas tardes, el día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante interesante, como son los indicadores en el sector educación. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Bien, como bien sabemos, ¿no? Un indicador es claramente pues una unidad métrica que mide el rendimiento de una actividad o un proceso concreto. Claramente, el indicador pues tiene como objetivo servir como referencia, ¿no? A la hora de evaluar el proceso o actividad en función al objetivo que se quiere alcanzar. Pues bien, los indicadores, conocidos también como KPIs, ¿no? Aportan información que muestra cómo evoluciona la variable que se pretende o que se quiere medir. Sin duda alguna, los indicadores proporcionan información bastante valiosa en todos los ámbitos en los que desarrollemos alguna actividad o alguna labor, pues permite justamente aquella medición, ¿no? Aquella valoración y hacer ese contraste, ¿no? Entre tiempo pasado y el tiempo presente. Los indicadores son para la empresa el termómetro de su gestión. Nos permite hacer esa especie de medición para poder visualizar cómo estamos, cómo nos encontramos, ¿no? ¿Hemos mejorado o no hemos mejorado? De repente nos mantenemos en el mismo nivel o quizás hemos empeorado, ¿no? Con respecto de un año a otro. Pues bien, ¿para qué sirven entonces los indicadores? Nos permite analizar las tendencias y evaluar claramente la productividad. Puede ser de un área, ¿no? Puede ser de un departamento, puede ser de una sucursal, por ejemplo, de alguna organización o de alguna empresa, para interpretar lo que está pues ocurriendo con las ventas en cada tienda, ¿no? Un ejemplo de ello se utiliza mucho el tema de los indicadores, ¿no? Para ver, pues, el nivel de productividad, cómo está yendo de un mes a otro, de repente se realiza esta especie de comparación entre un año y otro. Los indicadores han cobrado mayor relevancia, sobre todo en estas circunstancias de pandemia, pues claramente se visualiza una baja en todos los ámbitos, ¿no? En la mayoría de rubros. Por ejemplo, en el nivel de ventas, ¿no? Si lo comparamos con enero o febrero del año pasado, pues nos vamos a dar cuenta que las ventas no son iguales. Pero para eso requerimos justamente los indicadores. ¿Dónde es que se empieza a evidenciar, por decir así, la baja de ventas en el mes de marzo, ¿no? Recuérdese que todos recurrimos pues al aislamiento por medio de esta pandemia, pero fue a partir de la quincena de marzo donde se evidencian las bajas, ¿no? En los niveles de venta y en muchas otras actividades. Pues bien, los indicadores nos brindan justamente aquella información que es claramente importante. Elementos institucionales que deben formar parte de los indicadores de gestión. ¿Cómo es que yo genero, cómo es que yo llego a formar estos indicadores de gestión? Pues estos tienen que estar contenidos claramente pues en los planes estratégicos, ¿no? Tienen que formar parte de aquella misión, aquella visión, aquellos principios y valores también institucionales y corporativos, ¿no? Yo no genero indicadores al azar, yo no genero indicadores que no me sirvan. Muy al contrario, tengo más bien que generar aquellos indicadores que me sumen y que me proporcionen información pues valiosa, ¿no? Tenemos también la secuencia de formulación de un plan estratégico, dentro de los cuales tenemos justamente aquel indicador, aquella meta a la que queremos llegar. Entonces, tenemos pues que parte por la misión, la visión, tenemos también los objetivos estratégicos, la estrategia misma, ¿no? Las actividades, lo que se va a medir en base a los indicadores y la meta que finalmente queremos lograr, ¿no? Pues bien, los indicadores entonces nos proporciona esta herramienta útil, indispensable, por ejemplo, para la toma de decisiones. Es indispensable, ¿no? Hacer uso de esta data, de esta herramienta, justamente para poder identificar y visualizar, ¿no? La medición que hemos tenido sobre los datos que nos proporciona justamente aquellos indicadores. Entonces, los indicadores son muy útiles en el proceso justamente de aquella toma de decisiones, ¿no? Cuando se cuenta pues con datos pertinentes y se dispone de tiempo suficiente para realizar el análisis. Los datos por sí mismos no permiten una base confiable para la toma de decisiones. Claramente deben estar pues organizados, agrupados de forma apropiada para ser analizados.
Y uno de los datos, ¿no?, que hoy en día se están pues evidenciando y se está tomando sin duda alguna eh, mucho, ¿no?, en la actualidad, por ejemplo, son los indicadores del sector salud, ¿no?, que los vamos a ver en la próxima clase, del sector salud, para justamente evidenciar cómo es que se van a seguir dando, por ejemplo, las actividades dentro del ámbito comercial, dependiendo, ¿no?, de los niveles de contagio, de los niveles o de lo que indica estos datos en base, por ejemplo, a los fallecidos, a qué ciudades es donde se ha acentuado más el tema justamente de los contagios, es que en base de ello justamente se van a generar aquellas disposiciones que emite pues el gobierno, ¿no? En base a esto es que también se va a determinar, por ejemplo, cómo va a ser el tema de la educación el próximo año y este año también, ¿no? El año pasado, recordemos que más o menos por diciembre, el ministro indicaba, ¿no?, que se retornaría a las clases semipresenciales, ¿no? Una parte de ella virtual, otra parte presencial y otra semipresencial, ¿no? Eso es lo que se decía en diciembre. Pero recordemos que hasta diciembre todavía no se había generado este comportamiento que se generó producto de las fiestas navideñas, ¿no?, y de Año Nuevo. Entonces, el panorama ha cambiado, ¿no? Y esa información la tenemos por medio de estos indicadores, ¿no?, que reflejan que de repente regresar a la semipresencialidad pues no es lo adecuado, ¿no? Y probablemente pues se siga en este ámbito virtual. Pues bien, entonces, abordando lo que respecta a los indicadores pues de educación, tenemos que una definición de indicador de educación que suele pues referirse es la formulada por la OCDE, ¿no es cierto?, para caracterizarlo como un dato, generalmente una medida estadística, que proporciona pues información acerca de la condición y el estado del sistema educativo, describe sus rasgos fundamentales y es útil también para la toma pues de decisiones, ¿no? Entonces, el indicador es aquel instrumento que proporciona información claramente relevante en algún aspecto significativo de la realidad pues educativa, ¿no? Aquellos aspectos del sistema educativo de los cuales se puede obtener información que nos posibilite hacer aquella valoración, tanto cuantitativa como también cualitativa. Y a partir pues de ella tomar decisiones cuyo objetivo sea la mejora de la institución en su totalidad o en alguna de las partes. Así, aunque la valoración estadística y cuantitativa es predominante, los sistemas de indicadores también incorporan evidencias cualitativas, tales, por ejemplo, como la elaboración pues, de documentos, ¿no?, la recogida de percepciones o valoraciones, o la adopción de acuerdos. A su vez, se dispone pues, de sistemas de indicadores a gran escala que afectan al conjunto de sistemas educativos en sus distintos ámbitos, ¿no? En el caso, por ejemplo, del que tenemos, ¿no?, y es el que más se evalúa, que es el sistema pues, estatal, y cabe considerar indicadores más propios, específicos, operativos en el ámbito. Claramente, la perspectiva nos lleva pues, a entender como indicador el resultado de las actuaciones previstas para el desarrollo de los objetivos del proyecto de dirección. Y claramente esto se expresa pues en estos términos cuantitativos y cualitativos de logro, ¿no? En términos de educación, hoy hablamos de logros también, ¿no? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, en la imagen, donde fijamos sin duda alguna objetivos, ¿no?, que se basa en las intenciones. Tenemos, por ejemplo, allí fines o propósitos que pretenden conseguirse, ¿no?, con el desarrollo del proyecto de la dirección, por ejemplo. Las actuaciones, que son aquellas acciones o tareas que desglosan o concretan pues, los fines establecidos en los objetivos, y los indicadores que no son otra cosa que las evidencias, ¿no?, aquellos resultados en términos de logro que se esperan de las actuaciones relacionadas justamente con aquellos objetivos, ¿no? Entonces, la elaboración de indicadores cuenta, ¿no?, con características básicas. Entre ellos tenemos, pues, que sean explícitos y comprensibles, que sean fidedignos, ¿no?, porque justamente de su medición se obtiene información rigurosa y sistemática de datos válidos, pero también fiables, ¿no? Hemos de saber que sobre esta información, sobre esta data proporcionada de los indicadores, es que yo voy a tomar decisiones,
¿no? Entonces, en base a eso es que justamente necesito que estos datos sean lo más transparentes, reales y confiables posibles, ¿no? Fácilmente medibles y con flexibilidad para el desglose de sus resultados, ¿no? Si yo me propongo, ¿no? Claramente la elaboración de los indicadores, estos tienen que ser medibles, ¿no? No puedo proponerme de repente elaborar indicadores que de alguna u otra manera no se van a poder medir, ¿no? Que sean pues aceptados por los diferentes sectores mediante el consenso en su elaboración, ¿no? Entonces, como tal, tenemos que también tener en cuenta que hay criterios, ¿no? Para pues que se puedan elaborar ese tipo de indicadores, como por ejemplo la relevancia, ¿no? Por atender aspectos pues significativos, la globalidad por afectar a varios ámbitos o dimensiones, la fiabilidad por reflejar pues a lo que se quiere medir y sostener en evidencias objetivas, ¿no? La concisión a partir de una redacción breve, explícita, pero también comprensiva, ¿no? La operatividad para que la medición pues resulte factible, pero también eficiente, y el consenso para que la definición sea asumida y claramente compartida. Sabemos que en términos de educación los indicadores son pues a nivel mundial o se dan a nivel mundial. Claramente esto difiere, ¿no? De los países, obviamente hay países que están más preparados, ¿no? En términos de educación, pero hay indicadores que se manejan pues a nivel mundial. Entonces, esta es una muestra, por ejemplo, de indicadores, ¿no? Y como ya les decía, pues enmarcados en el ámbito o con las características del SMART, ¿no? De esa herramienta SMART, que tienen que ser pues específicos, tienen que ser también medibles, alcanzables, relevantes y temporales, ¿no? Una cuestión importante, por otra parte, es el análisis comparado de los indicadores, puesto que en el proyecto de dirección pueden estimarse, por ejemplo, indicadores cuyos logros se establezcan en función de la mejora de los resultados escolares, ¿no? Cuando se establecen este tipo de indicadores, lo que queremos es que nos refleje datos importantes de los avances en el ámbito de educación, ¿no? Entonces, de ahí justamente que viene también posteriormente la consideración de varios factores que influyen, ¿no? En estos indicadores, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Bien, como bien sabemos, las políticas pues, educativas se basan en modelos conceptuales también, donde tiene 4 puntos importantes, ¿no? Nos habla de la eficiencia, donde menciona que la gestión de recursos y mejora de indicadores de eficiencia interna, ¿no? Tienen que tener pues cierto nivel. Tenemos también la calidad, donde habla de aquella activación de procesos en torno a resultados más la evaluación, la institucionalidad, que nos habla de aquella gestión de poder más los marcos de referencia comunes, y de la equidad. Y nos habla también de este cierre de brechas, ¿no? Que lamentablemente hemos visto que no se han cerrado, ¿no? Hemos visto cómo nuestro país ha padecido, ¿no? Cuando, por ejemplo, se implementó esta estrategia de aprende en casa, ¿no? Hay muchos escolares que lamentablemente no han podido acceder a ninguno de los tipos de educación que propuso el gobierno, ¿no? Ni por internet, ni por radio, ni por televisión, porque lamentablemente, ¿no? Las diferencias sociales son abismales, ¿no? Hay niños que por supuesto no cuentan con ninguno de estas herramientas, lo que ha permitido pues que incluso haya deserción infantil, altos niveles de deserción infantil, ¿no? Pues bien, la organización de indicadores en el ámbito educativo tiene varias categorías, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los indicadores a nivel de docencia, a nivel, pues, de investigación, ¿no? Extensión y vinculación y gestión, ¿no? Dentro de ello, claramente se manejan, pues, subcategorías de indicadores, ¿no? Vamos solamente a mencionar las más importantes porque sabemos que hay pues claramente más, pero en el ámbito pues, por ejemplo, ¿no? De la docencia tenemos las matrículas, ¿no? Los programas educativos, los docentes, ¿no? Los órganos colegiados. Dentro de la investigación se evidencia mucho, por ejemplo, las producciones científicas, ¿no? Cómo es que se ha venido de repente evolucionando
¿no? En producciones científicas, en investigaciones científicas. Esto se da, por ejemplo, en el ámbito de educación superior, ¿no? Los estudiantes e investigación científica, el fomento que tiene la ciencia y la tecnología, cuántos proyectos se presentan a nivel de investigación. Como bien sabemos, hoy pues hay organismos, ¿no?, que incluso subvencionan y apoyan económicamente este tema de investigación científica, ¿no? Tenemos pues extensión y vinculación, donde nos habla pues del fomento de la cultura, las actividades físicas, educación continua, ¿no?, etcétera. Y la gestión, que se enmarca dentro de aquella capacidad de gestión, la transparencia, el acceso a la información y las telecomunicaciones, ¿no? Entonces, vemos cómo a nivel educativo, sin duda alguna, se manejan distintos indicadores que nos proveen, pues, de aquella información que es indispensable, ¿no?, para justamente proponer de forma continua estrategias, ¿no?, que permitan, pues, llegar a la meta o al objetivo trazado. Pues bien, en sistemas de educación tenemos algo que se viene manejando, sobre todo en la educación básica regular, ¿no?, o en la educación escolar, como son también los indicadores de logro, ¿no? En este punto se evalúa mucho el desarrollo de competencias y se establece este semáforo, ¿no? Ya quizás muchos de ustedes han tenido la oportunidad, ¿no?, de ver este tipo de semáforos en verde, en ámbar, en amarillo y en rojo, ¿no? Pues bien, ¿qué cosas son los indicadores de logro? ¿Por qué es que el ámbito educativo se enmarca tanto en evaluar justamente estos indicadores? Los indicadores de logro son niveles de cumplimiento de un estándar de aprendizaje, ¿no? Por tanto, nos señalan en qué grado nuestros alumnos han desarrollado un estándar y o una competencia clave, ¿no? Sabemos que el aprendizaje, ¿no?, va justamente en base a eso, a lograr, ¿no?, aquel nivel, pues, de aprendizaje o aquella competencia, ¿no? No se basa solamente en explicar y que el alumno rinda un examen y eso es todo lo que compete al alumno. No. Quizás anteriormente sí se tenía, ¿no?, como indicador el examen, solamente el examen que rendía el alumno. Pero hoy vemos que el tema justamente del desarrollo, ¿no?, del alumno en sí, el desarrollo integral, no se basa solamente en un examen. Puede configurarse, ¿no?, varios factores que influyan en que el examen pues salga mal. Entonces no nos podemos guiar solamente por ello. Es así que se establecen pues diversas herramientas, diversas estrategias para una evaluación cada vez más global, a nivel de competencias, ¿no? Porque aquí no nos ha pasado que en algún momento, pues, nos hemos ido a dar un examen, ha sido un mal día, no porque no sepamos, ¿no?, sino porque de repente fue un mal día, tenemos hoy en día a un familiar enfermo, como nos está pasando a muchos de nosotros, y el tema de la concentración también es vital, ¿no? Entonces, un examen no reflejaría del todo las competencias de un alumno. Hay mucho más que evaluar. Por eso es que hoy se establece también estos parámetros de tener varias notas, ¿no?, en participaciones, obviamente en exámenes también, pero las participaciones suman mucho al momento de hacer una evaluación, porque denota también el interés, por ejemplo, de un alumno por el aprendizaje, cómo es que va aprendiendo de forma pues pausada, paulatina, y el examen, si bien es cierto, refleja aquel conglomerado de todo lo que se debió haber aprendido, en algún momento pues reflejó la totalidad de una nota, pero hoy ya no. Hoy recurrimos a muchas más herramientas y muchas más estrategias para proceder pues con una evaluación, ¿no? Los indicadores de logro son especificaciones justamente de los estándares de aprendizaje y que se presentan como estos niveles, por ejemplo, que tenemos, ¿no? Nivel 0, no se ha desarrollado la competencia. Nivel 1, se ha desarrollado, pero en parte. Se ha desarrollado, nivel 2, se ha desarrollado la competencia, pero no por completo. Y nivel 3, pues se ha desarrollado la competencia al 100%, ¿no? Entonces, hoy tenemos estas pautas justamente para poder evaluar, pero por niveles, ¿no? Por niveles hasta dónde ha sido aquel logro, ¿no?, al que ha llegado pues el alumno en términos de aprendizaje.
Los indicadores de logro miden el grado de cumplimiento de un estándar y miden también el grado de desarrollo claramente de la competencia, ¿no? Bien. Tenemos unos ejemplos, ¿no?, de los que maneja también el Ministerio de Educación, por ejemplo, ¿no? Tenemos los compromisos que claramente se establecen de forma anual, ¿no? Progreso anual del aprendizaje de todas y todos los estudiantes, ¿no? ¿Cuál es el indicador que me va a dar aquellos datos que necesito justamente para medir aquel compromiso propuesto, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el porcentaje pues, de estudiantes que logran nivel satisfactorio en comunicación y matemática, ¿no? Un ejemplo de ello. Tenemos también la expectativa de avance. La institución educativa demuestra progresión en el porcentaje de estudiantes que logran pues, nivel satisfactorio en comunicación, por ejemplo, ¿no?, matemática en tal año, y en comparación de los resultados del año anterior. Se tiene que hacer necesariamente esta comparación a nivel de indicadores para ver justamente cómo ha sido la evolución del mismo, ¿no? Tenemos también la retención interanual de estudiantes, es otro de los compromisos, ¿no? Y tenemos pues aquel porcentaje de estudiantes matriculados que permanecen en la institución educativa en el siguiente año escolar. Y es que este es uno de los indicadores principales también para evaluar justamente la estadía de un alumno, ¿no? Llámese en la parte escolar, como también a nivel de educación superior, ¿no? Porque tenemos escolares que desde el primer año que ingresan, ¿no?, primero de primaria, por ejemplo, ¿no?, se quedan hasta sexto, ¿no? Entonces ya no hay esta interrupción que a veces hay al momento de cambios, pues, de colegio, ¿no? Pero también tenemos que saber que estos indicadores se pueden ver influenciados por diversos motivos o diversas circunstancias, ¿no? A veces hay alumnos, pues, que son temporales, por decir así, por un tema de trabajo de los padres, tienen que estarse, pues, mudando de forma constante. Se ha evidenciado niños, por ejemplo, en estas zonas altoandinas, que tienen que dejar de estudiar para ponerse a trabajar, pero sin duda alguna nos da pues información que es valiosa sobre todo para evaluar el porqué, en todo caso, de esos cambios o de la deserción, ¿no?, estudiantil. Sabemos que muchos de los factores de éxito de un estudiante parte justamente de la educación. Entonces, el hecho de que haya una deserción por tema, por ejemplo, de trabajo, conlleva pues a evaluar y a pensar cuántas van a ser las personas, ¿no?, que no van a culminar, por ejemplo, los estudios que son básicos, ¿no? O cuántas de ellas incluso pueden seguir pues una carrera, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos también que en la expectativa pues, de avance, la institución educativa demuestra disminución del porcentaje de estudiantes que abandonaron los estudios en comparación del año anterior. ¿Qué quiere decir? Que de repente el año pasado, ¿no?, abandonaron solo 50 y el anteaño pasado abandonaron 100. Entonces, ha habido una reducción pues, del 50%, ¿no?, de abandono, ¿no? Esto claramente me da luces, ¿no?, de cómo también va a ser el tema de las vacantes para el año que viene, ¿no? Porque si de repente ha habido menos personas que han desertado o que se han ido, entonces obviamente no van a haber tantas vacantes para el año que viene, ¿no? Contrario sucedería, por ejemplo, al anteaño pasado, donde si se fueron pues 100, entonces van a ver la disponibilidad justamente de aquellas vacantes, ¿no? Bien. Tenemos otro ejemplo, ¿no?, donde nos habla también de los compromisos y nos indica ahí el uso efectivo del tiempo en la institución educativa, porcentaje de jornadas no laboradas que han sido recuperadas. Como bien sabemos, ¿no?, y sobre todo en el ámbito pues, de esta coyuntura de pandemia, por ejemplo, han habido horas que de repente, ¿no?, al inicio como que no se dieron justamente porque nos cogió a todos de sorpresa y muchos de los docentes pues recién estaban adecuándose al uso de herramientas, por ejemplo, tecnológicas, ¿no? Entonces como que hubo, ¿no?, una cierta pérdida de horas laboradas, ¿no? Entonces en base a esto es que se genera aquel indicador, ¿no?, donde se permite o se quiere medir aquel porcentaje pues de jornadas que no han sido laboradas, pero que van a ser pues recuperadas, ¿no?
Tenemos también el uso efectivo en el aula, porcentaje de tiempo dedicado a actividades académicas, ¿no? En algún momento nos ha tocado, pues, evidenciar que, si bien es cierto, ¿no? El colegio tiene un horario, ¿no? Para su dictado de clases y todo lo que comprende, ¿no? A la parte académica, claramente a veces ha habido, pues, ciertas interrupciones, ¿no? Ya sea por charlas, de repente, psicológicas, o se han tenido pues que suspender algunas labores por la capacitación de los docentes, en fin, ¿no? Entonces, el tiempo dedicado a las actividades académicas de repente no se ha dado en un 100%, pero justamente lo que se quiere medir es eso, ¿no? De todo este tiempo que debería ser dedicado a actividades académicas, cuánto es lo que no se ha hecho para poder pues recuperar, ¿no? Pues bien, tenemos allí un ejemplo. También tenemos el indicador, porcentaje de permanencia y conclusión. Estudiantes, conclusión se refiere justamente a los estudiantes que culminan el año escolar y se matriculan en el siguiente, ¿no? Entonces tenemos aquí la expectativa de avance, justamente que nos habla de la institución educativa incrementa el porcentaje de retención respecto al año anterior, ¿no? De repente es, el año pasado no se han ido tantos alumnos como si se fueron el anteaño pasado. La institución educativa incrementa el porcentaje de retención respecto al año en curso, ¿no? Si bien es cierto, las evaluaciones, estos indicadores se generan del el año anterior con incluso el anteaño anterior, también se genera, ¿no? De este año versus el año anterior. Entonces, es importante hacer una evaluación año a año, ¿no? Para ver cómo ha sido o cómo se ha dado justamente el comportamiento, ¿no? De este indicador, ¿no? Bien, la fuente de información de donde yo voy a obtener, ¿no? Aquella data, aquella información que sin duda alguna es importante, es justamente esta nómina de matrícula o el SAGIE, ¿no? En el caso de la educación pues escolar, o las actas de evaluación de la institución también educativa, ¿no? Bien. Tenemos allí un formato de justamente aquellos indicadores de logros, ¿no? Que claramente pues se manejan para evidenciar, ¿no? Tanto los datos generales, ¿no? Los tópicos generativos, las metas de comprensión, ¿no? Los criterios de evaluación, qué contenidos van a tener, ¿no? Los temas que se proponen y cuáles van a ser aquellos indicadores de logro que me van a permitir pues tener esta información real, ¿no? Esta información confiable, transparente, ¿no? Para justamente evaluar, ¿no? ¿Qué más es lo que se tiene que hacer, ¿no? Pues bien, tenemos entonces que, según datos de la Organización pues, de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, a mediados de mayo de 2020, más de 1.200 millones de estudiantes de todos los niveles de enseñanza en todo el mundo habían dejado de tener clases presenciales en la escuela, ¿no? Claramente, fruto pues de la pandemia, ¿no? De ellos, más de 160 millones eran estudiantes de América Latina y el Caribe. Como bien sabemos, muchos organismos internacionales vienen haciendo estos estudios para evidenciar justamente cómo es que se ha afectado la educación a nivel mundial, ¿no? Producto de esta pandemia. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, ha planteado que incluso antes de enfrentar la pandemia, la situación social en la región se estaba deteriorando, ¿no? Debido al aumento de los índices de pobreza y también pobreza extrema, la persistencia de las desigualdades y un crecimiento eh, sobre el descontento pues, social. Sabemos que ya de por sí nosotros antes de la pandemia teníamos pues los vacíos, aquellas falencias en términos educativos, pero esto lo ha ahondado más la pandemia, ¿no? Y como ya les manifestaba, este ámbito, ¿no? educativo se ve afectado por diversos factores. Uno de los principales es justamente aquello que viene derivado de los índices también de pobreza y pobreza extrema. En este contexto, la crisis tendrá importantes efectos negativos en los distintos sectores pues, sociales, incluidos particularmente la salud, pero también la educación, así como también el empleo y la evolución de la pobreza.
La UNESCO ha identificado grandes brechas en los resultados pues, educativos que se relacionan con una desigual distribución, por ejemplo, de los docentes, ¿no? Y de los docentes mejor calificados, en particular en desmedro de países y regiones con menores ingresos y de zonas pues rurales, las que suelen concentrar además a población indígena y migrante, ¿no? Es bien sabido, ¿no? Que lamentablemente el tema pues es muy desigual, ¿no? Los países que claramente generan muchos más ingresos cuentan con mejores docentes o docentes pues más calificados. Lo que no pasa claramente con los países que se inclinan más al ámbito de la pobreza o que tienen pues población indígena o también migrante, ¿no? Esta desigualdad se ha visto claramente acentuada, ¿no? Nos ha ahondado más en este ámbito de la pandemia. Pues bien, en el ámbito educativo, gran parte de las medidas que los países de la región justamente han adoptado ante la crisis se relacionan con la suspensión de las clases presenciales en todos los niveles, ¿no? Llámese educativo, educación superior, etcétera, ¿no? Lo que ha dado pues origen a tres campos de acción principales. El despliegue de modalidades de aprendizaje a distancia mediante la utilización de una diversidad de formatos y plataformas. Esto incluye que tengan o no tecnologías. Muchos, por ejemplo, de los colegios o instituciones no contaban pues con una plataforma robusta para brindar aquellos conocimientos o aquellos aprendizajes en el ámbito remoto, ¿no? Lo que claramente pues ha afectado, ¿no? La secuencia de actividades que debieron tener muchos de los alumnos, ¿no? El apoyo y la movilización del personal y las comunidades educativas y la atención de salud y el bienestar integral de los estudiantes, ¿no? Entonces, en base a estos puntos es que se ha enmarcado justamente el que hoy el ámbito educativo prácticamente se vea suspendido de la presencialidad. Pese a ello, en algunos países se viene requiriendo, pues, ¿no? Que sea presencial la educación. Sin embargo, en la medida en que hoy han salido pues nuevas cepas y esta mutación del virus donde lo hace pues más agresivo según los estudios, ¿no? Según los científicos lo que indican, probablemente exista este retroceso, ¿no? De aquellos países que en un inicio pues quisieron regresar a la presencialidad, ¿no? A inicios de la pandemia, Jaime Saavedra, director global de educación del Banco Mundial, planteó múltiples desafíos que podría afectar los sistemas educativos alrededor del mundo por la crisis sanitaria del COVID-19, entre los que se encontraba la pérdida en los aprendizajes, el aumento de las tasas de deserción y el incremento de la heterogeneidad en el acceso pues, de la educación, y que los niños más pobres serían claramente los más afectados, ¿no? Se hizo una evaluación pormenorizada y justamente eh, esta población, ¿no? Que ya de por sí venía arrastrando altos índices de pobreza, de desconexión tecnológica, porque no tienen acceso a la misma, pues serían claramente los más vulnerables frente a esta realidad. Así, la interrupción educativa provocó que la mayoría de los gobiernos, a pesar de los grandes esfuerzos por asegurar la continuidad de aprendizaje, implementaran pues modalidades alternativas como el aprendizaje en línea, ¿no? Y bien sabemos que en tiempos pues de crisis, es cuando realmente se puede observar la resistencia de un sistema, ¿no? Pues bien, sin duda alguna, estos estudios, ¿no? De estos organismos internacionales han llevado pues a evidenciar que hay grandes barreras, ¿no? Desde el ámbito pues de educación, ¿no? Tenemos la conexión que nos habla de la conectividad y de la disponibilidad de computadoras en casa, ha sido una de las más grandes barreras, puesto que un gran porcentaje de estudiantes no cuenta con estos recursos, ¿no? La familia y vivienda, la composición de la familia, cuántos integrantes son, si de repente de por sí pueden haber tenido, ¿no? Una computadora en una familia, no necesariamente hay un solo hijo, ¿no? Hay dos, hay tres, hay cuatro, entonces esto claramente le quitaba la oportunidad a los otros hermanitos, ¿no? A que también
tengan la posibilidad de conectarse, ¿no? Sabiendo pues que claramente estos se encuentran en otros grados, por ejemplo, ¿no? La disponibilidad de apoyo. Muchos padres trabajamos, ¿no? Y a veces no es lo que se piensa, ¿no? No es que estamos en casa y de repente podemos apoyar al 100% a los hijos, porque tenemos que trabajar estando aún en casa. Entonces, la disponibilidad de apoyo y dependiendo incluso de la cantidad de hijos que se tenga, pues escasea, ¿no? Las condiciones base de la vivienda. Muchas veces no hay las condiciones necesarias para que el aprendizaje tampoco se pueda dar. Hay muchas familias que viven en lugares bastante reducidos que impiden que todos, por ejemplo, se conecten a la misma vez, ¿no? Y que todos puedan realizar actividades a la misma vez. La economía familiar, sin duda alguna, ¿no? El factor quizás el más clave en el ámbito de educación, y la salud mental, ¿no? Hay muchas personas que no han sabido pues lidiar con esta situación, y si bien es cierto, los chicos han sido estos héroes, ¿no? En medio de esta situación, que han logrado incluso hasta entender el por qué no salen, aun cuando su naturaleza no es estar encerrados, ¿no? Hoy, ya casi un año después, ya se evidencia, ¿no? Estas complicaciones también en el ámbito de la salud mental, ¿no? Puesto que no salen, y si salen es escaso, y su naturaleza no es el de estar encerrados, ¿no? El estudiante habla también sobre las barreras en las habilidades socioemocionales para autoaprendizaje. Probablemente hay niños, ¿no? O hay personas, ¿no? Porque no solamente hablamos de la educación escolar, sino también superior, que aprenden más in situ, ¿no? Aprenden más estando de repente en el lugar, ¿no? De manera presencial. Y se ha evidenciado que hay personas que trabajando o estudiando desde casa no tienen el mismo nivel de concentración, por ejemplo, ¿no? Tenemos también la capacidad y competencias ante la crisis, ¿no? Sin duda alguna, esta crisis ha desarrollado muchas competencias, ha ayudado también a desarrollar, pero muchos no la han desarrollado también, ¿no? Muchos, sin duda alguna, esta crisis ha evidenciado el desarrollo o no desarrollo de múltiples competencias, ¿no? Y todos claramente no somos iguales, entonces no desarrollamos en la misma medida dichas competencias, ¿no? Pues bien, es clave entonces comprender que la enseñanza de emergencia implica el uso de soluciones pues totalmente remotas para la educación, que de otro modo se impartirían presencialmente o de forma combinada. Su objetivo no es recrear un ecosistema educativo robusto, sino proporcionar acceso temporal que potencialmente pueda retomar presencialidad una vez que se haya controlado la emergencia. Estos datos han salido pues del BIP, ¿no? Del Banco Interamericano de Desarrollo, donde nos brinda información, por ejemplo, de cómo han abordado diversos países, ¿no? Este ámbito de la continuidad educativa. Y nos proporciona pues las plataformas, información sobre las plataformas de aprendizaje, el contenido digital, ¿no? El material físico o por redes sociales, TV o radio o escuelas abiertas. Entonces, si nos vamos a nuestro país, vemos que se han abordado, ¿no? El ámbito del contenido pues digital, así como también material físico o por redes sociales. Bueno, material físico es un decir, porque en realidad las escuelas estaban prohibidas, ¿no? De dar copias o cuadernos o libros, pero más bien nos han enviado en un formato más digital, ¿no? O en PDF. O también otra medida que se adoptó justamente para que siga pues aquella continuidad en términos educativos fue la TV o radio, ¿no? A los que muchos han accedido, pero que lamentablemente no ha logrado cubrir la totalidad de enseñanza en nuestro territorio, ¿no? Y vemos también que Nicaragua es el único país que siguió abordando la apertura de escuelas, ¿no? Bien, de acuerdo al INEI, según el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, en el 2019, solo el 39,5% de los hogares peruanos tiene acceso a Internet, pero en las áreas rurales este porcentaje disminuye al 4,8%.
Entonces, cuando se quisieron pues implementar justamente aquellas medidas, ¿no?, del aprende en casa, esta estrategia, pues ya nos hacemos luces, ¿no?, de cuántos niños o cuántas personas, ¿no?, incluido pues la educación superior, es que se han visto claramente afectadas, ¿no? El acceso a Internet es bastante bajo para procurar una educación de calidad en términos de país, ¿no? De acuerdo con cifras del Ministerio de Educación o del Minedu, las tasas de deserción interanual, y esto hace una comparación entre 2018 y 2019, tienen los siguientes datos, ¿no? En primaria pasó del 2,5 al 1,3 y en secundaria del 4,1 al 3,5, ¿no? Entonces vemos que hay pues una disminución de acuerdo a la información que proporciona el Minedu, ¿no? Estos indicadores que ellos están manejando. A julio de 2020, el Minedu estimó que la deserción en primaria se incrementó, ¿no? De lo que ya estaba en 1,3 en el 2019, pasó al 3,5, más o menos un alrededor de 128.000 estudiantes. Y en secundaria pasó del 3,5 al 4%, unos 102.000 estudiantes, ¿no? Entonces se habla de que en términos de deserción se ha llegado el año pasado a casi 230.000 pues, estudiantes, ¿no?, en la parte escolar. Lo que sumaría 230.000 estudiantes en educación básica regular, ¿no?, que han salido del sistema educativo. Y a esto se refería justamente el que no se han podido, ¿no?, cerrar estas brechas que son tan importantes para que los estudiantes sigan, ¿no?, con la educación, aun cuando en este momento cobra mayor relevancia que se haga pues desde el ámbito virtual o desde el ámbito también remoto, ¿no? Otro objetivo del plan aplicado, de acuerdo a lo que menciona el INEI, es lograr también la equidad. Es necesario, no se visualiza pues equidad en términos de calidad pues de educación, ¿no? Lo que es preocupante en un país como el nuestro. El INEI también evidencia que se han hecho esfuerzos para ayudar pues, a los estudiantes de bajos ingresos que se benefician con los programas de alimentación escolar, como por ejemplo, ¿no?, en el Caliwarma. 50.000 escuelas de todo el país han recibido justamente estas raciones de alimentos que en un inicio pues les daban los desayunos a los niños y que luego, de acuerdo a toda la información que recibían y claramente cuando los niños ya no estaban de entorno presencial, ¿no?, se empezó a dar pues estas especies de canastas, estos víveres justamente para los escolares, ¿no? Pues bien, sabemos bien que en términos pues de lograr, ¿no?, que los chicos sigan o los estudiantes sigan en este entorno de educación, se implementó justamente esta estrategia del aprendo en casa, ¿no? Entonces, en lo que respecta pues a las matrículas, en el 2020 fue de 7.834.543 alumnos matriculados, ¿no? Y en el 2019 fue de 8.024.672 matriculados. Claramente estos índices, estos porcentajes y estos indicadores nos hablan, ¿no?, de aquella deserción o de aquellos niños que no han sido matriculados, ¿no? Y se evidencia pues que simplemente son niños que no están dentro del ámbito eh, educativo, ¿no? Entonces nos da luces porque se supone que estos niños han debido de seguir estudiando. Ahora también tendríamos que evaluar cuántos de ellos están saliendo, por ejemplo, del nivel secundario y están pasando al nivel pues superior, ¿no? Para 2020, la matrícula de instituciones educativas privadas disminuyó considerablemente con respecto a la del 2019, al pasar de 2 millones a 1,7 millones de estudiantes en los 3 niveles. Y es que, si ustedes recordarán, ¿no?, la pandemia empezó más o menos la quincena de marzo, ¿no? Se estipuló pues que íbamos a ir a cuarentena, aislamiento. Es entonces que claramente hubo pues esta también estrategia en la que se tuvo que migrar, ¿no?, a una gran población de escolares de escuelas privadas a escuelas, por ejemplo, públicas. Otro punto que también se evidenció fue la deserción a nivel de universidades, ¿no?, de estudiantes de universidades.
Se habla que más o menos son 150.000, ¿no? Universitarios que dejaron de estudiar, obviamente por temas pues, económicos, ¿no? El Minedu reportó que en 2020 se trasladaron 337.870 estudiantes de instituciones educativas privadas a públicas. Esta absorción se ha dado claramente de forma pormenorizada y tenemos primaria, secundaria e inicial, ¿no? Y tenemos allí las cantidades, así como también los porcentajes, ¿no? Entonces, este tipo de data, este tipo de indicadores nos proporciona aquella información que es relevante y que claramente va a tener que ser comparada, por ejemplo, con lo que ocurre este año. Si bien es cierto, ha habido deserción, si bien es cierto, muchos de los estudiantes por temas económicos se han tenido que retirar, tenemos también que evaluar toda esa data con respecto a cómo se va a dar de cara a este 2021, en que muchas de las medidas también se han flexibilizado y donde es imposible sostener eh, esta situación donde no hay equilibrio entre la educación o los ingresos, perdón, ¿no? Los ingresos, el tema de economía, y no hay equilibrios en tema de salud, ¿no? Porque el que no trabaja muere de hambre, ¿no? Y el que no muere de hambre muere de COVID, ¿no? Entonces, en la medida que no se logre justamente aquella estabilidad, es que no se va a procurar de repente mejorar en este ámbito, en el sector pues de educación, ¿no? Tenemos brevemente la evolución del porcentaje de las matrículas de 2018 a 2020 y sin duda alguna, ¿no? Esto nos enmarca en indicadores que nos dan luces, ¿no? Sobre aquella evolución de los años, cómo se han venido dando, por ejemplo, ¿no? Del 2018 al 2019 y del 2019 al 2020, ¿no? Entonces tenemos allí incluso los niveles donde se visualiza esta data. Tenemos, sin duda alguna, cifras bastante importantes, ¿no? Sobre el total de matriculados, ¿no? Vemos, por ejemplo, cómo en el nivel primaria ha subido, ¿no? Desde el 2018 al 2020 la cantidad de escolares matriculados, ¿no? Vemos también en el nivel secundaria, ¿no? Aunque muy poco, ¿no? El nivel de ascenso, y más bien vemos que en inicial al 2020 bajó, ¿no? Y esto se debe a que también muchos padres dijeron, pero si van a recibir de repente la educación en entornos remotos, ¿para qué me voy a matricular? ¿No? Si no es lo mismo, se supone de que los niveles iniciales requerirían más bien presencialidad, entonces muchos optaron por no matricularlos, ¿no? De repente, justamente ese es uno de los puntos, ¿no? De acuerdo a los estudios que se vienen realizando, en que ha habido una baja en términos de matrícula en el nivel, pues, inicial. Sin duda alguna, información importante, ¿no? Y en base a eso, los colegios hoy vienen trabajando también nuevas estrategias para incluir, ¿no? Al sector, pues, inicial, ¿no? Principales razones de abandono que reportan los estudiantes de la educación básica regular para no estar matriculados o no asistir a la escuela, por ejemplo, en el 2020, ¿no? Que ha sido ayer prácticamente, ¿no? El año pasado. Tenemos que uno de los factores más importantes, sin duda alguna determinantes en los temas de educación, son los problemas económicos, que constituyen el 75,2%. Es el porcentaje más alto, ¿no? El indicador más alto del por qué los alumnos no asisten al colegio, ¿no? Tenemos también los problemas familiares, ¿no? El entorno en el cual se desarrollan, lamentablemente cuando no es favorable, contribuye mucho al abandono, ¿no? En términos escolares. Bueno, hay otros factores, pero ya en mínimo porcentaje, ¿no? Sin embargo, los dos primeros constituyen el porcentaje mayor, más abultado, en términos de abandono, ¿no? De estudiantes. Principales razones de abandono que reportan los estudiantes de nivel secundario, ¿no? Para no estar matriculados, también tenemos los problemas económicos, o incluso no les gusta el estudio, ¿no? Caramba, si supieran pues que más pesa una pala que un lápiz, ¿no? Entonces no habría quizás este porcentaje, ¿no? Pero esto se hace solamente a nivel secundario, ¿no? Entonces, sin duda alguna, el problema económico sigue siendo el índice mayor, el indicador mayor de abandono, pero muy tristemente, un porcentaje también importante es que no le interesa o no les gusta el estudio, ¿no? Entonces, vemos, ¿no? Que hay pues factores, indicadores determinantes
al momento de la secuencia de actividades a nivel pues educativo, ¿no? Vemos en una reciente publicación, dice el 49% de colegios subirán sus pensiones, ¿no? Y es que uno de los puntos más cuestionados también el año pasado fue que las pensiones, ¿no? Seguían siendo las mismas, creo que recién se empezaron a bajar a partir de mayo y es porque pues los padres empezaron a hacer sus denuncias, ¿no? O incluso a cambiar a los niños, ¿no? Entonces, pero al punto, ¿no? A donde se quiere llegar es que aquellos indicadores justamente que nos proporcionan esta información indispensable e importante justamente para la toma de decisiones, repercute, ¿no? Repercute en la calidad de vida, repercute en las decisiones que uno va a tomar, porque nos dan pues información pormenorizada de cómo va, ¿no? El escenario actual. Pues bien, es todo por hoy. Les agradezco por su atención y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.